Vamos entonces, ya estamos aquí con nuestro hermano pastor José Herrera Córdoba, agradecido a nuestro Dios, mi amado hermano, porque siempre está usted dispuesto, no importa que haga frío, que haga calor, pero la decisión que usted hizo de apoyarnos con su ministerio que Dios le ha dado, está siendo bien recibida y lo consideramos mucho este apoyo porque nos sirve para llegar a muchas más personas a través de este proyecto de la transmisión, a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook Al Encuentro con Dios TV. Entonces, dejo con ustedes a nuestro pastor José Herrera Córdoba. Pastor José Herrera Córdoba, muy buenos días, que mi Padre Jehová lo bendiga. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque nos da la oportunidad para poder predicar la palabra del Señor, y posiblemente también a usted Dios le da esta oportunidad para escuchar su palabra, esta palabra bendita que nos va a dar triunfos sobre la vida, pero una esperanza de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor Cisneros, mis saludos, que Dios le bendiga y gracias por la oportunidad de que a través de esta plataforma podamos dar a conocer el nombre de Jesucristo el Señor. Que la gente pueda entender que la iglesia está edificada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo el Señor. La iglesia no es un grupo de gente que está alrededor de un pensamiento, de una circunstancia. La iglesia no es un grupo de gente que está de repente rodeando una filosofía o teniendo un concepto humano. No es el acudir a un lugar solamente para decir que somos religiosos. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene que estar fundado sobre una roca inconmovible, que es Cristo el Señor. El único que puede darnos salvación y vida eterna. El único que vino a rescatarnos de la vana manera de vivir. Cada uno vivió en este mundo de la manera que quiso vivir. Cada uno trató de repente de darle satisfacciones y rienda suelta a sus instintos pasionales, carnales. Fuimos muy arrastrados por la corriente de nuestra carne y por la corriente del mundo. Nos hicimos seres pecaminosos y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos destituidos de Dios, pero Dios nos llamó con llamamiento santo para formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuyo fundamento es el Señor y los apóstoles y los profetas que están escritos en la Biblia. Son los que nos pueden ayudar a mostrar el camino de la salvación, de la redención y de la vida eterna. Vamos a tomar como texto primero esto que está escrito en el libro de Efesios. El apóstol Pablo es el que escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, el versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué precioso es saber que Dios nos ha dejado en Cristo la oportunidad de nosotros ser miembros de este edificio santo que es la iglesia del Señor. Una iglesia que está apartada del mundo, que está apartada del pecado, que está apartado de toda circunstancia que nos lleve a la muerte. Hemos venido a Cristo y Cristo nos ha dado una vida nueva. Qué hermoso es saber que Dios nos ha llamado para ser parte de esta iglesia y que hemos anclado nuestra vida en la roca inconmovible de los siglos,
que Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cómo vivíamos antes sin conocer este camino de redención, este camino de salvación, esta roca inconmovible que es Cristo el Señor, el Salvador de nuestras almas? Vivíamos sin brújula, vivíamos perdidos, vivíamos desorientados, no teníamos norte, le dábamos solamente la única satisfacción a nuestra carne y había llegado a nosotros toda la maldad, la droga, el licor, los narcóticos, el cigarro, la mentira, el odio, la rencilla. En nosotros había todo esto como fruto de la carne, pero también como fruto del Espíritu. Seguíamos a dioses paganos, a dioses mundanos, y teníamos como Dios de repente a una mujer, o teníamos como Dios de repente a un ídolo mudo. Puede ser que esto esté formado con oro, con plata, o puede ser que sea simplemente de barro. Pero estos ídolos mudos, que tienen brazos pero que no pueden mover, o tienen piernas pero no pueden caminar, hay que cargarlos en una anda. Y la gente ciega en su ignorancia ha vivido una vida como la he vivido yo o como la estás viviendo tú de repente. Pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Tiene que haber arrepentimiento genuino de haber vivido solamente para darle cabida a nuestros instintos. Como animales buscábamos placer y mitigábamos nuestra conciencia con alguna religión, con alguna filosofía, con un Dios muerto que tiene boca pero no puede hablar, que tiene oídos pero no puede escuchar porque es un ídolo. Sin embargo, Cristo nos llamó con llamamiento santo para que nosotros tuviéramos fe en su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviésemos fe en la sangre derramada por Cristo, que es el precio de nuestra redención, el precio de nuestra salvación de los que hemos creído. No consiste en oro ni plata, en la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado y nos ha dado una redención y una salvación tan grande. El único camino, la verdad y la vida que nos puede llevar al Padre es Cristo el Señor, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Nosotros los hijos de Dios somos personas que antes, como usted, éramos criaturas de Dios, pero ahora por la fe hemos venido a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo malo, pero lo malo nos lleva a la condenación. Pero si hacemos lo bueno, si aceptamos a Cristo y vivimos en sus huellas, en sus pisadas, entonces tendremos esperanza de vida eterna. A nosotros todo nos es posible. Nadie nos ha empujado a creer o a tener fe. Nadie nos ha de repente conminado a que nosotros caminemos en este camino de salvación. Es Cristo el que nos ha hecho ver los dos caminos de lo bueno y lo malo. Escrito está en la palabra, una palabra muy pequeña, pero muy grande, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amigo querido, todo es lícito. Muchas veces me dicen, pero ¿quién me va a prohibir de tomarme un poco de licor? ¿Quién me va a prohibir de repente de fumarme algunos cigarros? Me ha dicho mucha gente. Una vez vino
a una persona homosexual y me dijo, ¿dónde está la prohibición de que yo tenga una satisfacción que es importante para mí? Y yo le dije, nadie te impide, porque dice la palabra de Dios, todo me es lícito, todo, lo bueno y lo malo nos es lícito, pero dice la palabra de Dios, esto no conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. A pesar de que todas las cosas pueden ser posibles para el hombre, sin embargo, el hombre tiene que pensar que no todo conviene, que no todo edifica. Uno tiene que buscar las cosas que lo edifican y tiene que buscar las cosas que convienen. Por eso es que hemos creído por la fe que conviene seguir a Cristo, que conviene dejar el mundo, que conviene dejar los placeres de la carne, que conviene dejar los ídolos y creer solamente en Jesucristo. Eso nos conviene, porque eso nos lleva a la vida eterna, a ser nuevas criaturas en este mundo, pero a tener una esperanza sólida de contentamiento y de vida eterna. Eso me edifica. Todas las cosas en este mundo son efímeras, son pasajeras. Todas las cosas sirven para un momento, para tener un placer un momento. Pero hay una cosa permanente y eterna. Es la fe en Jesucristo. Es seguir las pisadas del Maestro, porque el fin de estas cosas nos llevan a la vida eterna. Mire lo que el apóstol Pablo escribía cuando estaba todavía con vida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 9, el versículo 31, dice la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, en Galilea y en Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, que había vivido de acuerdo a sus instintos humanos, después de que se encontró con Cristo el Señor, entonces él iba predicando el Evangelio de Jesucristo, diciéndole a la gente que se arrepientan, diciéndole a las gentes que busquen este nuevo camino de salvación. Y la gente le escuchaba y la gente le entendía. Por eso dice que había mucha paz, porque con Cristo hay paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo doy una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es la paz que Dios quiere darnos. Es la tranquilidad, el gozo que estaba sintiendo todo el pueblo, lo de Samaria y de todos los pueblos donde el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. Pero dice que la iglesia se acrecentaba, que la iglesia crecía, que la iglesia se multiplicaba, porque escuchaban el mensaje de Cristo, que es la roca inconmovible, que es el único que puede darnos una verdadera satisfacción en esta vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cristianismo es eso, es novedad de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, con la iglesia, guiándonos a Cristo y enseñándonos el camino de salvación. Cristo hablaba una metáfora importante. Hablaba en parábolas a su pueblo. Y él decía de esta manera, en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículos 24 y 25. Gloria a Dios. Cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si leemos más la palabra, dice que estas mismas cosas acontecieron sobre una casa que estaba fundada sobre la arena, y cuando vinieron estas circunstancias, la casa cayó porque no tenía cimiento, porque estaba fundado sobre la arena. Algunos fundan su vida, su fe, su creencia en ídolos. Algunos fundan su creencia en dioses paganos. Algunos forman su fe, su creencia en religiones muertas, en religiones de dioses que nunca pudieron vivir a sí mismos, y caen cuando vienen las pruebas. No tienen fundamento, no se pueden erguir sobre las circunstancias, porque no tienen en qué aferrarse. Pero los creyentes tenemos en quién aferrarnos. Por eso cuando Dios habló metafóricamente sobre la vida de la iglesia, dijo que aunque vengan circunstancias difíciles, como vientos, ríos o lluvias, hablando de una diversidad de formas que pueden golpear sobre una casa, así los que hemos fundado nuestra vida en Cristo, podemos tener problemas, podemos tener enfermedades, podemos pasar por algunos momentos duros y difíciles, pero estamos anclados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Y nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ni hambre, ni pestes, ninguna circunstancia, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, nadie me apartará del amor de Cristo. Nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, tenemos un fundamento y estamos anclados sobre una roca eterna. Él nunca nos dejará. Él nunca nos ha dejado. Aunque andemos por valle de sombra de muerte, nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Cristo el Señor. Él nos librará de todo mal, de toda circunstancia, de toda pestilencia, de la muerte prematura, de la muerte eterna. Él nos librará. Él nos tendrá escondido bajo las sombras de sus alas. Él nos tendrá escrito entre la palma de sus manos. Y nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Por eso, amigo, ven a Cristo. Forma tu casa sobre la roca. Forma tu vida con esperanza de vida eterna en el único que puede darte vida eterna, que es Jesucristo el Señor. Ni siquiera podemos ir al Padre directo. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único que puede reconciliarnos con el Padre es Jesucristo el Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo, del Cordero de Dios, de su muerte en la cruz del Calvario, de su sangre preciosa, hallamos paz con Dios, hallamos paz con el Padre. Tenemos reconciliación con el Padre. Y de seguro que vamos a vivir felices en la vida, pero tendremos una esperanza viva de salvación y de vida eterna. Bendito sea el Señor. Está escrito en la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos unas piedras vivas. Tenemos una fe permanente. Como una piedra que es sólida, así nuestra fe se hace sólida en Cristo el Señor. Y nosotros somos una piedra viva, no se desmorona, no se marchita, no se muere, sino que nuestra fe es incólume, es fuerte, es como una piedra viva. Pero dice el Señor, hermanos, que en esta vida tiene que haber en nosotros santidad, apartamiento del pecado, del mundo, consagración a Dios a través de Cristo, para ofrecer sacrificios vivos al Padre a través de Jesucristo el Señor. Cuando uno interpreta bien esta palabra, no significa que Cristo quiere de nosotros, como en los tiempos antiguos de repente, el sacrificio de un animal. No quiere el Señor este tipo de sacrificios. No quiere sacrificios que yo lo daría, pero de Dios, que es el oro y la plata, no requiere ningún sacrificio. No requiere que nosotros vengamos de repente trayendo un cordero para sacrificarlo. Ni cosas extrañas, ni nuestra propia vida tiene que venir a Cristo como un sacrificio. Nosotros tenemos que venir a Cristo para darle holocausto a Dios, para bendecir a Dios a través de nuestro cántico, de nuestra vida consagrada. Nos acercamos a Dios consagrados, buscando esta salvación, lavando nuestro corazón en la sangre del Cordero. Venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, frutos que confiesan su nombre. Basta tener fe en Cristo y adorarle y bendecirle y tributarle alabanza. Esos son los sacrificios que Dios quiere que tú hagas, que vengas a cantarle, que vengas con devoción, con fe, con un corazón contrito y humillado, al que viene humildemente al Señor, a lavarse en la sangre del Cordero. Recuerda que Dios no desprecia al hombre humilde. Él puede tener de repente una situación de encono con aquellos que vienen a Cristo con orgullo, con vanidad, con autosuficiencia. Pero cuando venimos con humildad, Dios recibe todo sacrificio. Dios recibe nuestras ofrendas de labios que confiesan el nombre del Señor. Es lo único que Dios quiere de ti. Una vida convertida, una vida arrepentida del pecado, una vida consagrada a Dios, una vida íntegra. Y cuando tú vienes con esa integridad y tocas la puerta de la gracia con alabanza, con reconocimiento de que Él es Dios, Él es el Señor y el único camino de salvación, entonces Dios estará dispuesto a tomarte, a tomar tu sacrificio y a bendecirte y a tenerte como un ciudadano que entrarás a las moradas eternas, a la vida celestial, para que vivas eternamente en una forma gloriosa con el Padre. Está escrito en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Ahí dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre o terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta casa, este cuerpo, se va a deshacer un día. Ya sea que venga Cristo o que nos toque de repente partir de este mundo por edad de repente. Pero cuando esta casa se deshace, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que han puesto su casa sobre la roca,
sobre Cristo, entonces Dios dice que en el cielo hay moradas eternas. Una casa no hecha de manos, como la nuestra aquí en la tierra, hecha por Dios para ti. Por eso que Jesucristo el Señor dijo que era necesario que Él se vaya. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté o esté vosotros también estéis. Amigo, el que viene a Cristo no solamente entra en un camino nuevo de vida agradable, de paz con Dios. No solamente Dios quita tu tristeza en gozo, lo cambia, sino que te da una esperanza de vida eterna. Porque hay moradas en el cielo para que tú y yo nos podamos apropiar de ellas. Y son casas especiales, no hechas por mano de hombre, sino que están hechas en el cielo. Y esas moradas son eternas. Tú y yo venimos de la eternidad, pero pasamos por este mundo, porque este mundo es el examen. Este mundo es el lugar donde tú y yo o podemos tomar las cosas que no nos edifican, o podemos tomar las cosas que nos edifican, porque vamos a vivir eternamente. Si no tienes a Cristo, entonces te espera la condenación, te espera la muerte segunda, te espera el apartamiento de Dios. Estarás lejos de toda providencia divina y ese lugar horrible de fuego y ardor de fuego que nunca se apagará, creado para el diablo, la bestia y el falso profeta, será para ti también un lugar eterno. Pero escapa por tu vida. Arrepiente de tus pecados. Ven a Cristo el Señor y funda tu casa sobre la roca, sobre Cristo el Señor, y tendrás esperanza de vida eterna. Y vivir eternamente con Cristo en una casa no preparada, no hecha de mano de hombre, y será eterna en los cielos. Tú puedes venir a esto. Tú puedes tener parte con Dios. Tú puedes tener eternidad en gloria. Como te dije, escapa por tu vida. Afírmate en Cristo y tú serás parte de la iglesia que ha fundado sobre su casa, sobre la roca que es Cristo el Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y tú tienes el camino. Los predicadores estamos constantemente hablándote de la salvación y de la vida eterna y de que tú seas parte de esta vida celestial, eterna en los cielos. Escoge por tu vida. Solo tú puedes hacerlo. A través de la palabra, el Espíritu Santo está tocando tu vida. El Señor quiere que tú vengas a Él. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Arrepiéntete, lávate en la sangre del Cordero y tendrás vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias por la atención y ojalá tú tomes este camino, el camino de paz y de vida eterna. Amén.